Buenos días para todos, mi nombre es Daniela Vargas. Hoy les voy a hablar sobre un organismo y gen de mi interés personal y algunos de los procesos de generación de cebadores. El organismo y gen de mi interés es el gen de la albumina Homo. El organismo es Homo sapiens human. En estas diapositivas les voy a hablar un poco de este gen, de su organismo y de algunas de sus características y funciones en general. Para empezar, podemos decir que la albumina es también llamada albumina sérica, es la principal proteína del plasma y su principal función es la regulación de la presión osmótica coloidal en la sangre. Es una molécula altamente soluble. Algunas características y funciones en general. Primero que todo, el gen que codifica para la proteína albumina sérica del ser humano está localizado dentro del cromosoma 4 con el locus 13,3. Dicho gen posee 17.158 pares de bases. También posee unos 609 aminoácidos. En el lugar de síntesis podemos decir que influyen bastantes factores sustancialmente en las síntesis hepáticas de la albumina, y entre los más importantes encontramos que se incluye la nutrición, el medio ambiente, algunas hormonas y la presencia de enfermedad. Algunas otras funciones de la albumina es que actualmente se están realizando estudios encaminados a determinar la utilidad de la albumina en algunas situaciones clínicas en las que sea necesario que se ligue algunas de estas sustancias para detoxificar el organismo. También podemos encontrar enfermedades relacionadas con mutaciones en el gen de la albumina humana. La primera de ellas la encontramos a mano izquierda, que es la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar. Sus siglas son FDH. Esta es causada por mutaciones que afectan el gen codificante de la albumina sérica humana y es un trastorno caracterizado por niveles anormales y elevados de la tiroxina sérica T4 en pacientes eutiroideos. Al lado izquierdo podemos encontrar la analbuminemia. Sus siglas son ANALBA. Esta es un trastorno autosómico recesivo manifestado por la presencia de una cantidad muy baja de albumina sérica circulante. Las personas afectadas manifiestan algunos síntomas, los cuales son edemas leves, hipotensión, fatiga y ocasionalmente lipodistrofia en la parte interior de su cuerpo. Principalmente se da en las mujeres adultas. También les voy a hablar un poco de por qué escogí este gen. Me parece de mucho interés, ya que es la principal proteína de circulación, que hace posible que la situación plasmática sea más óptima para poder transportar o inactivar una serie de sustancias. Como antes lo había mencionado, son metales pesados, drogas, ácidos grasos, hormonas y enzimas. Les voy a explicar paso a paso cómo sacar los resultados del proceso de generación de cebadores. El primero de ellos es que se procede a realizar la búsqueda de la proteína seleccionada. En este caso fue la albumina humana, que está presente en la sangre y es importante como transportador. Para esta búsqueda se seleccionó la base de datos gen del NCBI y se escribió en el buscador como albumin Homo sapiens y se seleccionó el primer resultado. Este nos arrojó la información del nombre, clave de acceso, secuencia de nucleótidos y rango en el cromosoma, donde se localiza la proteína. En segundo paso se procede a realizar el diseño de primers para la proteína utilizando el primer 3, insertando la secuencia de nucleótidos antes buscados. Una vez realizado esto, se obtuvieron los primers que resultarían para dicha secuencia, de los cuales presentaban algunos valores.
En primer lugar, tenemos un resumen gráfico de todos los cebadores que el programa escoge, considerando los parámetros que colocamos al principio. Algunas características que muestra son los rangos del tamaño, se parte de un cebador inicial. En esta diapositiva podemos visualizar algunos resultados de reporte detallado. Podemos ver en el primer recuadro la primera pareja de primers. Tenemos tres colores, estos tres colores que nos muestran. El primer color de rojo nos muestra que hay un plus y hay un minus. El plus va de 5' a 3', mientras que el otro escrito es de manera inversa. Encontramos otro recuadro de color azul, el cual nos indica la longitud del prime, en este caso es 20 pares de bases. En el otro recuadro encontramos uno amarillo, el cual nos determina la posición en la que comienza y la posición en la que termina. Este comienza en la posición 16.011 y termina en la 15.992. Las siguientes tres diapositivas nos muestran también las otras parejas de primes con las características pues que ya antes les mencioné con la primera pareja de primers. En la última diapositiva podemos encontrar la bibliografía en donde saqué algunos datos importantes de este gen y de este organismo. Muchas gracias por la atención prestada.